Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en el evento de anfitrionas Hablemos de Tecnología. Yo voy a presentar la charla de Influyendo en el mundo real en las redes sociales. Mi nombre es Patricia Vasco Campos y soy Social Media Manager. Voy a contaros un poco de dónde vengo, ¿no? Un poquito de quién soy. Soy historiadora del arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Fui entrenadora de perros guías de la ONCE, actriz de teatro durante muchísimos años, guía de museo, moza de almacén, administrativa, diseñadora en 3D, restauradora de arquitectura y finalmente social media manager como autónoma, que es lo que nos interesa para esta charla, ¿no? Vamos a hablar de 4 puntos principales, ¿no? El usuario de redes sociales, perfil de empresa en redes sociales, el rol del social media entre usuarios y empresas y por último los retos de las redes como profesional. Comenzamos con el usuario de redes sociales. ¿Qué es lo más importante para el usuario en las redes sociales, ¿no? Es la necesidad de estar al día. ¿Cómo estamos al día? Pues a través de las noticias, siguiendo conciertos, eventos, los cotilleos, ¿no? Seguir al famoso, al amigo, a la familia, ser siempre conscientes de qué están haciendo en cada momento, ¿no? Y también el postureo, ¿no? Pues he ido de viaje a una casa rural y quiero que aparezca, o me he ido a Dubai y quiero enseñar dónde he estado, o he probado un maquillaje nuevo y se lo voy a enseñar a mis amigos lo bien que me queda, ¿no? Todo esto está muy bien, pero también tiene inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes que encontramos en las redes sociales a la hora de estar al día? Pues que hemos pasado de la era de la información a la era de la desinformación. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, antes había 1 o 2 periódicos, o 3 o 4, que es verdad que también tenías que unificar la información que te daban entre todos ellos para conseguir una información real, pero el problema de hoy en día es que tú hoy te metes en Twitter, por ejemplo, y tienes millones de versiones sobre un mismo hecho, con lo cual la información real que te llega puede estar muy modificada, ¿no? Y también que hay una competición de las redes sociales por nuestro tiempo, ¿no? Tú te despiertas por la mañana y a lo mejor lo primero que miras son las noticias o el Twitter, y después cuando vas en el autobús, en el tren o tienes una pausa en el trabajo, te pones al día con Facebook, con Instagram, con Pinterest. Es decir, existe una competición real de tu tiempo dentro de las redes sociales. Bien, ¿cómo han conseguido crear esta adicción, ¿no? Esta necesidad de meternos diariamente en esas redes sociales? Pues esa necesidad se ha creado a través de, entre otras cosas, por ejemplo, los estados, las historias, los feeds, en el sentido de que, por ejemplo, además justo esta semana se ha incorporado en Twitter, ¿no? Los estados, lo de las 24 horas, las historias que ya lleva funcionando en otras redes sociales durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué consiguen con eso? Son estados, historias que nada más que están durante 24 horas, ¿no? Tienen que captar nuestra atención porque si no desaparecen por completo. No se quedan guardadas. Entonces, lo que tú antes podías hacer, que a lo mejor era desconectar un fin de semana de las redes sociales y cuando llegara el lunes te podías poner al día, porque además de tal manera que las redes sociales te avisan cuando ya estás al día, te dicen, estás al día, ¿no? Ya la siguiente publicación ya la has visto. ¿Qué pasa? Pues que ahora eso ya no es posible porque tienes 24 horas para ver un contenido específico o desaparece por completo, con lo cual esa adicción, esa necesidad de estar en las redes es todavía más palpable. Los influencers. ¿Quiénes son los influencers? Bueno, pues los influencers son esa gente que se dedica a enseñarnos su vida a través de fotografías o vídeos o historias. Viven de las marcas, ¿no? De los viajes, de crearnos necesidades y antojos, ¿no? A ellos se les paga para que lleven una determinada ropa o que vayan a determinado restaurante y comen gratis para enseñarnos sus platos, ¿no? Eso también es muy importante porque mucha gente sigue a influencers que nos crean esas necesidades de tengo que ir a probar ese plato o me apetece irme a conocer ese castillo del pueblo perdido, ¿no? Dentro de esas necesidades que nos crean están las compras, ¿no? Hay que descubrir el producto que quiero, comprarlo, seguimiento de las compras, cuándo me va a llegar esa compra, ¿no? Qué día, a qué hora, y sobre todo también compartir las cosas que me he comprado o que he viajado o que he probado también con el resto de usuarios que me siguen para fomentar de nuevo una necesidad nueva en el resto de gente, en este caso de mis seguidores, ¿no?
Con lo cual es como una bola en el que tú sigues a gente para ver qué necesidades tienen ellos, tú creas esas necesidades y las vuelves a compartir con el resto de tus usuarios. Eso pasa también con el tema del turismo, ¿no? Y la necesidad también de que los lugares tengan la información correcta, ¿no? No es lo mismo un público que le guste un turismo urbano o un turismo rural, un turismo que tenga a lo mejor alergias alimentarias o intolerancias o incluso preferencias, ¿no? O saber si me puedo llevar o no a mi perro a esa casa rural que tanto me ha gustado por las redes. Es decir, hay que generar también una necesidad, pero una necesidad controlada en el que haya mucha información a tu alcance, ¿no? Lo que hablábamos antes de la era también de la desinformación. ¿Cómo también se utilizan las redes sociales a nivel personal? Bien, pues también se puede utilizar para obtener información cultural, ¿no? Si tú, por ejemplo, sigues un herbolario, pues a lo mejor puedes informarte sobre para qué sirve el escaramujo o cómo se hace un té de moringa, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de información real, ¿no? Páginas de historia, si es lo que te gusta, o seguir efemérides, actualidad en general, aparte de las noticias que está ocurriendo, o incluso buscar trabajos en redes sociales como en LinkedIn, ¿no? También sirve para conseguir ese amplio abanico de posibilidades que nos ofrecen las redes sociales. Una de las partes más importantes que tienen las redes sociales es la parte de mensajería. Eso nos ha facilitado que podamos hablar, por ejemplo, con los amigos, con las familias, no solamente la cercana, la que vive en el tercer piso cuando tú vives en el primero, sino también con la lejana, gente que está en otra ciudad, en otro país o incluso en otro continente, ¿no? Esa comunicación antes de las redes sociales era muy complicada, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ahora nos han creado la necesidad de estar en línea, ¿no? La inmediatez es esencial. Antes tú escribías un correo, una carta y sabías que tardabas varias semanas en llegarte y en tener una contestación. O tú antes quedabas con una persona, llamabas por teléfono y avisabas llamando al telefonillo de ya estoy baja, ¿no? Ahora es la inmediatez de estar en línea, estoy saliendo de casa, estoy a 2 minutos, estoy llegando, no te veo, ¿dónde estás? ¿No? Esa necesidad de comunicación constante que nos han creado a través de la mensajería de las redes sociales. No solamente es mensajería pura y dura de lenguaje de texto, ¿no? Sino que también podemos mandar fotografías, podemos mandar documentos, todo lo que se nos ocurra lo podemos compartir a través de esas redes sociales, ¿no? Y la necesidad versus la facilidad, ¿no? Existen múltiples plataformas para mantener la comunicación. Eso nos ha hecho que ya no solamente sea una única plataforma a la que utilicemos, sino que tengamos que tener en nuestro móvil instaladas muchas de ellas. No nos sirve solo WhatsApp, tenemos que tener Telegram, no nos sirve solo Facebook, tenemos que tener Instagram, para poder estar al día en todos los aspectos, ¿no? He puesto abajo una frase que es: si no estás, no existes, en el sentido de que si no estás en esa red social, si no podemos contactar contigo a través de ella, es como si no existieras, aunque tengas otras plataformas o no tengas ninguna. La idea es que tienes que estar en todas, ¿no? Porque si no es como que te pierdes algo, no estás en línea, ¿no? El resumen del punto que hemos visto de este apartado es que la necesidad de estar al día, los estados, los influencers, las compras, el turismo, información cultural y mensajería. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el perfil de empresa en redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa con el perfil de empresa? Que poco tiene que ver con el perfil personal. Bueno, pues el perfil de empresa tiene que tener una información actualizada sobre el comercio. Tiene que tener los contactos, ¿no? El correo electrónico, el teléfono fijo, el teléfono móvil, si tiene o no tiene WhatsApp, los horarios, la carta a la hora si fuera un restaurante, ¿no? El stock de productos si fuera una tienda, cuántos me quedan, cuántos tengo, cuándo te va a llegar, si tengo platos para gente con alérgenos, con intolerancias o con preferencias alimentarias, es decir, tiene que tener todo esto. ¿Qué ha pasado con la situación COVID? Bien, pues el coronavirus lo que nos ha hecho es que tenemos que tener unas nuevas medidas sanitarias, ¿no? Y un aforo. No solamente tenemos que tener en cuenta que esa información tiene que estar de cara al cliente para que se sienta cómodo y seguro en nuestro sitio, en nuestro local, sino que además lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, durante el estado de alarma, todas las fichas de Google My Business se quedaron bloqueadas de manera automática,
porque todo tenía que estar cerrado. Entonces Google directamente te lo bloqueó. Si tú tenías un comercio que todavía estaba abierto, porque podías entregar servicio a domicilio o porque eras un comercio de primera necesidad, por ejemplo, tenías que ponerlo manualmente que estabas abierto. ¿Qué ocurría? Pues que eso los usuarios de a pie pues no lo sabían, no lo controlaban o no lo hicieron simplemente porque se les olvidó. ¿Qué ocurría? Pues que si tú tenías un negocio que además estaba pasando por un mal momento, si además ponen tu ficha que estás cerrado y la gente no puede salir a comprobarlo a pie, sino que tiene que mirarlo desde casa, se generaba ahí un conflicto porque la gente no iba a tu local, ¿no? Entonces es muy importante tener siempre la información actualizada, ¿no? Y dentro de la información actualizada también los servicios ofrecidos, que también pueden ir cambiando. Durante esta situación que estamos viviendo, ¿no? Durante la pandemia, muchos de los sitios, en este caso restaurantes, por ejemplo, han ofrecido comida a domicilio, takeaway, tienen servicio de terraza. Eso es muy importante ahora para ellos, que a lo mejor antes no lo tenían, ¿no? Entonces, ¿qué servicios ofrecemos en la actualidad? Eso es muy importante también tenerlo actualizado. ¿Cómo tenemos también, aparte de la información actualizada, qué hacemos con esas redes sociales profesionales, ¿no? Puedes publicar el menú del día, si hay menú del día, carta, cambios de menús, novedades, si hay rebajas en tus productos o curiosidades. Por ejemplo, imaginaros que es el Día Internacional de la Croqueta. Bueno, pues ese día yo de pincho voy a poner unas croquetas gratis, ¿no? Por haceros un ejemplo, ¿no? O recetas, pues van a venir las jornadas internacionales del centollo, pues voy a poner cómo se cocina este plato, ¿no? Y entonces voy a conseguir más clientes o más visualizaciones o más gente que venga directamente a probar mis productos, ¿no? La comunicación en las redes sociales es muy diferente a la que antes tenían los comercios. Os he puesto aquí el ejemplo de un megáfono versus un teléfono. Es decir, antes tú llamabas o te informabas de manera mucho más personalizada, ¿no? En el sentido de que era a personas muy concretas. Ahora una red social es un megáfono, tú publicas un contenido y esa publicación llega a un número inmenso de gente que te está siguiendo, un número inmenso de gente que quiere saber esa información. Entonces es muy importante saber el potencial que tienen estas redes, ¿no? También es importante dentro de la comunicación la respuesta inmediata a los usuarios de las redes, ¿no? Necesitan saber aquí y ahora si tienes reservas, aquí y ahora si tienes platos sin gluten, aquí y ahora si tienes la talla L, M o S de una prenda, ¿no? La conversación tiene que ser fluida con esa gente y también el tono es muy importante, luego hablaremos del tono, ¿no? Pero tiene que ser una conversación fluida, no puede ser que me hayan preguntado a las 5 o a las 8 de la mañana si sirven comidas o si me pueden hacer una reserva para 2 personas y yo les contesté a las 8 de la noche porque ya se ha pasado el horario de las reservas de la comida, ¿no? Entonces tiene que ser una conversación fluida, tiene que ser un tono exacto, la gestión de reservas es muy importante, con lo cual hay que estar al día, ¿no? Responder lo que nos pregunten, los comentarios y las reseñas, es muy importante también no solamente de cara a ese usuario, sino de cara al resto de usuarios que cuando se van a buscar referencias nuestras ven que contestamos, que comentamos o que damos respuesta a esas preguntas, ¿no? Y usar la oportunidad para ofrecer o proporcionar más información. En el sentido de que si te están preguntando si tienen menú infantil, tú pues puedes contestar que sí, que por supuesto tienes menú infantil, pero que además que no se olviden que esa semana hay una oferta del 2x1, ¿no? En cenas de lunes a jueves. Bien, pues ya estás metiendo ahí también información de cara a una oportunidad que te ha salido de conversación con otro tema, ¿no? Gestión de crisis. Bien, aquí el tema está en todos esos comentarios, respuestas y reseñas que os comentaba antes, ¿no? Cuando te escriben, te dejan un mensaje, tienes que, lo primero, saber si la crítica que te hacen, en este caso crítica, ¿vale? Es correcta o no, si sucedió o no de verdad, porque hay veces que existen conflictos o que la gente se equivoca o que te dicen que las toallas son muy buenas cuando del restaurante y es como no puede ser porque somos un restaurante, no somos un hotel, entonces cosas así que te pueden ocurrir, ¿no? Entonces es correcta la crítica, ha pasado de verdad y después si ha pasado de verdad ser honestos, ¿no? Admitir los errores en caso de que los hubiera.
no intentar paliarlos, no intentar ocultarlos. Queda feo, queda mal de cara a ese cliente y de cara al resto de clientes que van a leer esa reseña y van a decir, vaya, qué feo, ¿no? No me están contestando bien. Hay que proponer alternativas, ¿no? Y mantener siempre la confianza, pues lo sentimos muchísimo, si nos hemos equivocado en esto, nos gustaría que volvieras, y siempre dar un trato un poquito, mimar, ¿no? Al cliente, que al final si ha sido un fallo tuyo, pues tienes que compensarlo de algún modo, ¿no? Y gestionar el punto de vista de la empresa y de los usuarios, ¿no? Esto también es complicado porque a lo mejor este restaurante pues hay gente que quiere ir de tranquilo, quiere comer tranquilo, no quieres que le quites el plato antes. Sin embargo, hay gente que va con prisas y entonces te dicen que tardas mucho en traer el siguiente plato. Es decir, también el punto de vista depende mucho de la empresa y del usuario. Es muy importante también crear tradiciones, ¿no? Inventártelas si hace falta y si no, utilizar las que ya existen, ¿no? Los días internacionales, los mundiales, buscar los hashtags de tendencia, búsquedas especiales que se están haciendo, imaginaros una huelga especial o una reivindicación, pues podemos utilizar también esas búsquedas especiales para captar nuevos clientes, lo que os comentaba del día de la croqueta, día de la cerveza, San Patrick, cualquier cosa nos vale, ¿no? O incluso ofertas especiales, ¿no? Lo importante es crear tradiciones. Si tú creas que hay un 2x1 en cenas los jueves, ¿no? Pues recálcalo, porque puedes crear una nueva tradición donde los amigos queden los jueves para cenar en tu restaurante porque hay un 2x1. O aprovecha el día de la cerveza o aprovecha San Patrick o el Oktoberfest para bajar el precio de tus cervezas y que vengan a tu bar, ¿no? Es decir, también es importante crear contenido y utilizar el contenido que ya existe para que los clientes vayan a tu negocio, ¿no? Y aquí también, tanto lo que tú creas como lo que ya está creado, hace también que se generen nuevas necesidades, ¿no? Y tú las tienes que descubrir. Es decir, si tú pones de repente música un día especial, el día de San Patrick, ¿no? Pones música irlandesa en tu bar, está muy bien, está genial, es una iniciativa, pero a lo mejor la gente se queja de que la música es alta, ¿no? O de que se te quejan porque el café no era bueno, o hacía frío, o hacía calor en el local. Entonces, esos comentarios nosotros los tenemos que recopilar y tenemos que ver qué hacer con ellos para mejorar nuestro servicio de cara al siguiente cliente, ¿no? Ofrecer un mejor servicio. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos ampliar la carta de vinos, ampliar el menú, ampliar la variedad de tés. Es decir, según lo que nos vaya diciendo el propio cliente, nos van generando una nueva necesidad que tenemos que descubrir para mejorar ese servicio, ¿no? En este punto, entonces, lo que hemos visto es la información general, las publicaciones, la comunicación, la gestión de crisis, creación de tradiciones y generar versus descubrir la necesidad. Vamos a pasar ahora al rol del social media entre usuarios y empresas. Bien, os he puesto esta frase porque me gusta mucho, que dice: cualquier tecnología suficientemente avanzada no se distingue de la magia. Cuando tú vas a hablar con tu cliente y le dices que vas a hacer redes sociales, que vas a hacer tal posicionamiento, tal otro, que esto funciona, que esto no, para ellos es magia, ellos no entienden o no quieren entender o no quieren aprenderlo, simplemente se despreocupan, ¿no? Pero para ellos es magia. Hay veces que te piden cosas que es completamente imposible, luego hablaremos de vender humo, pero esta frase no sé, que me gustó mucho porque es verdad que es a veces imposible explicarles. Hay gente que quiere que tú les expliques tu trabajo y a veces que es muy complicado y creen que es magia, ¿no? Bien, uso personal versus uso profesional de las redes sociales. ¿Cuál es el problema? Pues prácticamente todos tienen su perfil personal en diferentes redes sociales y se piensan que el uso profesional debe de ser más o menos el mismo. Poco tiene que ver, se diferencian en todo. Entonces, los contenidos que se suben son muy diferentes. El tiempo de respuesta también es diferente, las contestaciones, el tono en el que haces esas contestaciones, el perfil de empresa tiene unas características como unos horarios, unas direcciones, unos seguidores, que no tienen nada que ver con un perfil personal.
Tienen también publicaciones de pago, tienes que tener mucho cuidado con los hashtags, con las tendencias que hay en ese momento. No puedes subir ahí el contenido a lo loco, sin más, como puedes hacer en tu perfil personal, donde nada más que lo ve tus amigos, ¿no? Hay que descubrir la necesidad de la empresa antes de empezar a generar nada de contenido, es decir, investigar su presencia en redes sociales, si tiene o no las fichas verificadas en TripAdvisor, en la ficha de Google My Business, qué contenidos tiene, qué tipo de mensajes, si los ha contestado, si no se ha contestado, las reseñas, qué tipo de fotografías, están bien, son borrosas, son de calidad, coge las que les comparten otros usuarios, es decir, un poquito, y comparar con la competencia con la que te quieres juntar, es decir, hay que ver qué está haciendo la competencia y si le está yendo bien, si le está yendo mal, si tú quieres parecerte a ellos o quieres parecerte a otros, pues tendrás que enfocar las redes sociales desde un punto de vista muy diferente según el objetivo al que quieras alcanzar. Las redes sociales son importantes, de verdad son importantes y hay que hacérselo saber al cliente. El cliente tiene que notar la necesidad de la presencia en redes, de que tengo que estar, tengo que informar del menú, tengo que informar de las rebajas, tengo que decir que estoy abierto, ¿no? Esa necesidad de presencia se la tenemos que recalcar, ¿no? El posicionamiento siempre, ser de los primeros, de poco sirve que pongan restaurantes sin gluten y que no aparezcas porque hay una lista inmensa encima tuya, no, tú tienes que luchar por ese posicionamiento, ¿no? La información actualizada, lo que os había comentado antes, el horario, la dirección, contenido de calidad, subir fotografías que llamen la atención, que a la gente le guste, que no sean feas ni borrosas, una respuesta rápida a las dudas que tengan los clientes, a los mensajes que te estén dejando. La gestión de reservas para bares y restaurantes tiene que ser prácticamente inmediata, si no se van a otro que sí que dé ese servicio, ¿no? Las publicaciones de pago, bueno, ahí entras ya en si el cliente quiere o no poner dinero, pero también llegar a mucha más gente, ¿no? Es lo que siempre quieren los negocios, llegar a más público y que ese público después se materialice dentro de su local. Bien, pues con eso se consigue a través también de publicaciones de pago, ¿no? O informar por adelantado, apuntarse a eventos, si sabes que va a haber un evento muy importante donde va a estar mucha gente, pues a lo mejor tú quieres ser patrocinador para que aparezca tu nombre y puedan después venir a tu tienda, ¿no? Y por supuesto, vital, el trato personal. El trato personal siempre a los clientes es muy, muy importante, que no sea una máquina quien responda, ¿no? Que seas tú que haya detrás una persona que te esté dando toda esa información, ¿no? Que necesita el cliente. Hay que sentarse y ver una previsión de contenidos, ¿no? Unos calendarios claros de publicaciones, ya sea fechas como habíamos comentado antes, del Día Mundial, Día Internacional o festividades, sino también entender las fechas específicas de ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay jornadas del bogavante, del centollo, de la tortilla, del Oktoberfest, etc, 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 que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer publicaciones, ¿no? Las fechas destacadas, publicaciones, promociones, planes de futuro, ¿no? O las respuestas a las limitaciones del coronavirus, ¿no? Es decir, ahora pues va a haber menos mesas en esos restaurantes por la distancia de seguridad. Bien, pues eso lo tenemos que prever, por ejemplo, de cara a las reservas. Entonces hay que sentarse, hay que verlo y es un trabajo tanto del social media manager como del cliente, ¿no? De saber qué es importante y ver qué contenidos se van a publicar. Malas prácticas. Bien, aquí es cuando los social media nos tiramos de los pelos, cuando ocurren cosas como utilizar un perfil de empresa como si fuera de uso personal, ¿vale? Cuando te encuentras que los clientes están subiendo contenido que no tiene nada que ver con el negocio, o están creando estados e historias personales y los están subiendo, o contestan mensajes, sobre todo cuando son críticas malas, y los contestan en caliente y la contestación no es ni mucho menos la adecuada, o cuando hacen publicaciones y después tú te encuentras con ellas porque no te habían avisado. Bien, esas cosas no se deben de hacer, son malas prácticas y desesperan mucho a la social media. Hay que educar al cliente, ¿vale? Esto
hay que ir enseñándole también a cómo se usan y a la diferencia que hay en las personales y a las profesionales, ¿no? Entonces, hay que explicarle también que estas redes sociales, sobre todo si se parte desde cero, si nunca ha trabajado con ellas, llevan tiempo, las cosas llevan tiempo, no se hace una publicación y de repente has vendido todo el stock que tengas en la tienda. Las cosas llevan mucho tiempo. Hay que apoyarse en datos objetivos que proporcionan las propias redes, ¿no? Las estadísticas y demás, que te van guiando de si esto funciona, si no funciona, qué te ha funcionado mejor, pues adelante con ello, ¿no? El horario de atención versus horario de trabajo. Esto también hay que educar al cliente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo atiendo al cliente solo por la mañana. Eso no significa que no esté trabajando por la tarde. Significa que si yo estoy atendiendo al teléfono por la mañana, no estoy trabajando, estoy atendiendo el teléfono y necesito un tiempo de desconexión telefónica para poder centrarme 100% en mi trabajo. Entonces, diferenciar horario de atención con horario de trabajo, ¿no? La típica frase que seguro que habéis escuchado más de una vez es: si no tardas nada, es un minuto, ¿no? Públicame esta foto. Bueno, no es un minuto, es mucho más de un minuto. Y no solamente es más de un minuto, sino que además no es un cliente único el que tenemos, que a lo mejor tenemos 40 clientes, con lo cual el tiempo de publicación ya no es un minuto, sería muchísimo más, ¿no? Expectativas de horario laboral y tiempos de respuesta. Hay que tener en cuenta que las contestaciones inmediatas son muy importantes, pero también el tiempo de descanso personal. Entonces, si por ejemplo nosotros nos ponemos de descanso sábados y domingos, de fin de semana, bien, si alguien te habla el viernes por la noche en una red social, esa contestación no va a llegar hasta el lunes por la mañana. Y tenemos que dejárselo claro a nuestro cliente, ¿no? Que no van a ser contestadas, ¿no? Que hay tiempos en los que uno tiene que descansar, ¿no? Y muy importante también de cara a esto, porque mucha gente que se te va a enfadar, es que un proveedor no es un empleado. En este sentido, por ejemplo, en el mío, que yo soy autónoma, yo puedo incluso despedir a mis clientes. Yo este trabajo no te lo hago, o yo no quiero trabajar de este modo, no voy a trabajar contigo. No tengo que soportar ciertos tratos o ciertas cosas. Entonces, que tengan muy claro que tú eres el que les estás ofreciendo un servicio que a ellos les viene bien, y no al revés, ¿no? Que tiene que haber un trato correcto, educado, cordial. En resumen, lo que hemos visto ha sido descubrir una necesidad, ¿no? La importancia de las redes sociales para las empresas, la provisión de contenidos a través de los calendarios, las malas prácticas que se realizan y cómo debemos educar nosotros al cliente. Por último, vamos a hablar de los retos en las redes sociales como profesional. Bien, tenemos que tener en cuenta que las redes sociales tienen un cambio constante y continuo, ¿no? Muchísima gente que antes nada más que estaba utilizando Facebook, ahora también está utilizando Instagram, ¿no? O gente que se ha cambiado directamente de red social y que ha perdido su perfil en la otra empresa, ¿no? Entonces, aparte de tener en cuenta ese cambio de redes sociales, que nosotros también tenemos que tener en cuenta para cambiar las redes sociales de nuestro negocio, es el cambio dentro de las propias redes, ¿no? Que crean nuevas características, nuevos diseños, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos canales. Tenemos que estar al día en todo ello, una formación constante, ¿no? Tenemos que ver también el comportamiento cambiante de los usuarios. Las necesidades que había antes del coronavirus no son las necesidades que tenemos hoy en día. Las modas y los gustos, todo ha cambiado, entonces tenemos que movernos con esas tendencias, ¿no? Los nuevos servicios y limitaciones, pues también tenemos que ver qué hacemos con las nuevas situaciones que se nos van planteando prácticamente día a día para hacer frente a ellas. La competencia, bien. Aquí con la competencia nos podemos encontrar con varios puntos. Uno de ellos es un trato menos personal a costa de menor precio. Las típicas empresas grandes que tienen a mucha gente trabajando, pero no tienen un trato personal con el cliente, ¿no? Entonces es verdad que el precio a lo mejor es menor, pero pierdes esa parte de poder llamar y decir: corre, públicame esto, o esto no me está funcionando, o tengo una foto nueva, ¿no? Pierden eso. O sin embargo, por otro lado, puedes encontrar equipos con más experiencia y más capacidad luchando por los mismos clientes. En el sentido de empresas que tienen más potencial y tienen más dinero para hacer más publicidad. Pues obviamente
van a competir mucho más que si tú no tienes dinero para publicitarte, ¿no? También te encuentras con la competencia desleal, ¿no? Competidores que venden humo, como habíamos comentado al principio de la presentación, con esos resultados imposibles para poder cerrar una venta, ¿no? La gente que no sabe, el cliente de a pie, que a lo mejor nunca ha controlado o que nunca ha tenido unas redes o que se va a lanzar de primeras a este mundo, hay mucha gente que le venden humo. ¿Qué pasa? Que les venden unos resultados imposibles que después nunca llegan. Da igual si no llegan, el vendedor ha vendido, ha firmado, ya ha cerrado la venta, ya le da igual todo. Bien, eso no es real. No solo no es real, sino que además luego derivan muchos problemas de ahí, que cuando una empresa que no vende humo, que es más honesta, sí que va de nuevo al cliente, lo que ocurre muchas veces es que te dicen que eso es mentira, que ya la han engañado, que ya no se fían, y generas ahí un conflicto bastante grande, ¿no? O los típicos, y aquí os pongo una foto de una empresa de marketing, que es, esto ya lo hace mi sobrino, ¿no? No, esto me lo hace mi sobrino, que él sabe, que él controla, él tiene Facebook. Bueno, nos encontramos mucho con este apartado, ¿no? Bien, lo que comentábamos antes, no tiene nada que ver una red social a nivel personal que una red social a nivel empresa. Entonces, el problema es educar a la gente, ¿no? Al cliente, a que se dé cuenta de que son dos cosas muy, muy diferentes, ¿no? Mantener la integridad, siempre. Para conseguir los clientes o una vez conseguidos mantener un trato con ellos, bien, hay que ser competitivo, pero manteniendo la honestidad, ser sinceros, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto te va a costar tanto, esto podemos probar, pero poco a poco lo vamos viendo, si te gusta seguimos metiendo más dinero, etc., ¿no? Ser siempre honesto, enfocarse en la relación a largo plazo, no pensar voy a cerrar este dinero para AdWords y la voy a cerrar ahora y ya me olvido, ¿no? He cerrado una venta y genial, ya ahora voy a por la siguiente. No, eso no funciona así. Tiene que ser una relación a largo plazo, ¿no? Que el cliente confíe en ti, que te llame, que confíe, que quiera ir creciendo contigo poco a poco. El problema de crecer aquí también está en la expansión sin perder el trato personal. Ya no se trata solo que el cliente quiera crecer, sino que tú como negocio quieras tener más clientes. El problema está en que hay que llegar a una balanza en el que la expansión sea adecuada, pero sin perder el trato personal que se tiene a cada uno de esos clientes, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio. En este apartado lo que hemos visto como resumen ha sido un cambio continuo en las redes sociales, ¿no? Como reto para el social media, una gestión de la competencia y cómo mantener la integridad de cara a los clientes. Las conclusiones generales de lo que hemos visto durante toda esta charla, ¿no? De los 4 puntos que se han manejado, ha sido los usuarios de redes sociales, el perfil de empresas en redes sociales, el rol del social media y los retos de las redes. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias por asistir a esta charla de anfitrionas, hablemos de tecnología y espero que os haya gustado mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego.